Una cosa, ayer, el día de ayer estábamos hablando con los matrimonios y como lo he escuchado un par de veces, este tema los voy a comentar. O sea, se hizo una enseñanza con los matrimonios, o se hace una enseñanza con algunos matrimonios y en esto hablamos ayer sobre la manifestación de la unidad de Dios, de cada pareja debe manifestar, cada matrimonio debe manifestar la unidad en Cristo. Y esa unidad no es una unidad en torno a ponerse de acuerdo en las cosas de este mundo, sino es una unidad principalmente o primeramente acorde a las cosas de Dios, a las cosas espirituales de Dios. Entonces había un análisis sobre eso que hacíamos, que el Señor nos llevaba a hacer, y qué importante sería una pregunta: ¿cómo nosotros deberíamos de tratar a la otra persona? Y entonces es como Cristo trataría a esa persona. Es decir, el esposo, ¿cómo debe tratar a su esposa? Como Cristo trataría a su esposa. Y de igual manera, ¿cómo debe tratar la esposa al esposo? Como Cristo trataría a su esposa. Miren, aquí hay un secreto, ¿no? El secreto que enseñábamos nosotros, que está en la palabra, está establecido en muchos textos, es que nosotros presentemos nuestro corazón perfecto delante de Dios, a Dios mismo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas para agradar al hombre primeramente, vamos a cometer muchos errores. Pero si nosotros hacemos las cosas primeramente para agradar a Dios, entonces lo más natural es que haciendo esto, vayamos nosotros a agradar también a nuestro prójimo, agradar a nuestro hermano. Porque el amor que es sincero, que se establece con Dios, el amor que se establece delante de su presencia, con un corazón perfecto, y oiga bien esto, perfecto no es el corazón del hombre, pero el corazón de Cristo es perfecto. Y cuando nosotros en esa perfección nos presentamos delante de Dios, Dios mismo a través de su Espíritu nos da la capacidad de observar todas aquellas cosas que no son agradables delante de su presencia, todas aquellas cosas que son lazo, que son estorbo para el avance del Evangelio. Entonces, cuando vemos nuestro corazón a través de los ojos mismos de Cristo, del corazón mismo de Cristo, entonces entendemos cómo es que debemos de sentir, cómo es que debemos de pensar, cómo es que debemos de actuar. Y esa manera que viene de Dios, esa forma que viene de Dios, es justamente la forma perfecta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el corazón mismo de Cristo para tener con qué agradarle a Dios. ¿Les da cuenta? Porque nosotros no le podemos agradar desde el acta, no podemos agradar a Dios desde el pecado, no podemos agradar a Dios desde los planes del hombre, no podemos agradar a Dios desde nuestro plan para salir de sufrimiento. Ninguna cosa de estas agrada a Dios. Por eso cuando Dios lo dice claramente, lo dice, Él mismo lo dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Lo dice. O sea, Dios no mantiene un secreto sobre eso. Lo dice con voz audible, a tal punto que el hombre puede oír de la voz de Dios, de la propia voz de Dios, esa frase: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, o en el cual estoy conforme o contento. Eso es algo tremendo. Entonces,
cuando nosotros nos acercamos a Dios desde la perspectiva del hombre únicamente, no vamos a recibir esa frase. No vamos a recibir esa frase. Pero cuando nuestro corazón es el corazón de Cristo, entonces es diferente. Dios también, al ver que nosotros tenemos el corazón mismo de su Hijo, Él dice de nosotros: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y no hay nada más grande, importante. Fíjese que esto es algo que lo han sabido los antiguos desde siempre. No hay nada más importante que tener a Dios a favor de uno, pues. ¿Se da cuenta? No hay nada más grande. Nada más grande. El hombre puede tener ejércitos. Puede tener ejércitos a favor suyo. Puede tener la voluntad completa del hombre. Inclusive podría tener el apoyo incondicional de reinos enteros, de países enteros. Pero si Dios no está con ese hombre, no hay nada que este hombre pueda hacer. Todo lo que construye va a ser para destrucción. Todo lo que construye es obra vana, como dice el libro de Eclesiastés. Porque no tiene el hombre la capacidad de hacer nada que sea eterno. Nada. Nada. Pero Dios, que nos ha dado su corazón, oiga bien, el corazón de Cristo es su espíritu, por si acaso. No vaya a pensar usted en un órgano. Estamos hablando espiritualmente. El corazón de Cristo es su propio espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, desde esa perspectiva, nosotros recién tenemos la capacidad de mantener latiendo nuestra vida eternamente. Eternamente. Entonces, ahí hay un tema importante. Y en nuestro trato con los semejantes, solo para cerrar esta parte, que es importante, nosotros previamente a presentarnos como justos delante de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa, o delante de los hombres, previamente a presentarnos honestos, previamente a presentarnos como buenos, previamente a todo lo que consideremos nosotros que tiene algo de importancia, previamente debemos de presentarnos todos diariamente delante de Cristo, delante de Dios, con el corazón mismo de Cristo, delante de Dios. ¿Y sabe qué? Comenzar el día así y cerrar el día así es esencial. Por eso la Biblia dice como el día de hoy. Ese es bien importante, como el día de hoy. Entonces, esto es algo muy importante, porque cada día para nosotros debe ser un día de crecimiento, y no de decrecimiento, sino un día de crecimiento, un día donde nosotros fortalezcamos nuestra fe. Mire, el hombre, cuando ve a otros hombres tomar una dirección, y cuando las voluntades de todos los hombres se han unido, y parece la cosa seria, y parece la cosa fuerte, el hombre también se persuade de seguir esa dirección. Dice, no, ahí están, dice, hay algo bueno, entonces se va en esa dirección. Pero fíjese, la gente se ha unido, la humanidad se ha unido entera y ha construido la Torre de Babel. ¿Me da cuenta? Pero no se han dado cuenta de algo los que construían. No se han dado cuenta que esa torre no existe en el mundo eterno, no existe en el mundo espiritual, y por ende tiene que quedar inconcluso. Y nadie entiende con claridad, o muy pocos entienden esto, que solamente lo que está arriba, lo que ha sido establecido a través de la palabra de Dios, puede tener cumplimiento y forma en este mundo. Puede tener forma. Esto se trata de la palabra viva de Dios, esto se trata de la sustancia misma de Dios,
que le da forma a las cosas en este mundo. Si la presencia de Dios y su misericordia no estaría presente aquí en la tierra, no sale el sol. La gente, los campos se secan completamente, no hay alimento, el hombre muere. Pero justamente es, ¿cómo puede el hombre, en medio de tanta bendición, de tanta manifestación de la presencia de Dios en la tierra, hacer maldades bajo el cielo? ¿Se da cuenta? Entonces, mucho antes de que el hombre pueda ponerse de acuerdo en cómo agradar a los hombres, de qué manera impresionarlos, que impresiona a Dios primero. ¿Se da cuenta? Que se despierte para impresionar a Dios. Y no hay una cosa que pueda impresionar más a Dios, le voy a decir, y eso está escrito en la palabra, que la fe. Y Cristo es el autor y el consumador de la fe. Eso lo dice la palabra. Él es el autor y es el consumador de la fe. O sea, tener la misma naturaleza de Cristo, en otras palabras, la naturaleza de fe. Y esta no es la fe del hombre, lo vengo diciendo y enseñando a los hermanos para que no se confunda. Hay una fe que no tiene que ver con la verdad. Es una fe humana que no tiene consumación. Es una fe, es un tipo de fe, pero esa fe es falsa. Esa es la fe del enemigo. El enemigo tiene fe. ¿Cómo va a tener fe el enemigo? Claro, si dice la palabra que él quiere, eso lo dice Daniel, él quiere cambiar los tiempos y la palabra de Dios dice. Si no tuviese confianza en que puede desarrollar eso a cabo, entonces simplemente lo dejaría. Él piensa que lo va a lograr, que de alguna manera va a lograr eso. ¿Se da cuenta? Eso es algo bien interesante. Entonces, cuando una persona dice, no, hermano, lo que pasa es que esto se trata de lo siguiente: yo tengo fe que el Señor me va a enriquecer. ¿Y por qué tiene fe en eso? No, dice, lo que pasa que yo he visto lo que ha hecho con Abraham. Sí, pero probablemente usted no pueda decirle al rey de Sodoma, no quiero esa riqueza. ¿Por qué cree que es bueno para usted? La Biblia dice, mejor desiste de ser rico, dice la Biblia. Pero el mundo toma la dirección porque todos piensan que esa es la forma de salir de sufrimiento. Es más, le voy a decir, tanto ha engañado el enemigo con el engaño de las riquezas al mundo, que le hace creer que los problemas van a disminuir cuando tenga dinero. Y le voy a decir una cosa, eso es absolutamente falso, pero absolutamente falso. Cuanto más dinero hay, los problemas se van a incrementar para el hombre. Va a haber más envidia, va a experimentar más avaricia, va a experimentar más interés, va a tener diferentes tipos de problemas. Por eso dice la Biblia, dame el pan necesario, no me des mucho ni poco, dice ahí, dame lo necesario, dice la palabra. ¿Ustedes creen que esos hombres que han caminado entre reyes y verdaderos ricos, porque ahí la riqueza se contaba con oro en la casa, no es esa riqueza de que yo tengo una cuenta de banco que pueden levantarse cualquiera, ahí no, la riqueza en esos tiempos era considerada, o la riqueza material era oro, piedras preciosas, reales, gente, pueblo, tierras, almacenando cosas, guardando cosas. No era la riqueza como el día de hoy. La gente no ve su oro. La gente ve un numerito en una aplicación. La gente ve un plastiquito. Y es más, viendo ese plastiquito, la gente tampoco cuenta lo que hay atrás, porque tampoco no les conviene decirlo. En ese tiempo era diferente. Miren cómo la reina de Saba llega a Salomón. Llega con caravanas de tesoros para Salomón, que ya era rico. Caravanas de tesoros. Hablamos de oro, piedras preciosas. ¿Se da cuenta? Caravanas llegaban. Y Salomón decía, ay, sí, a las bóvedas. a los salones del oro, lleven ahí las cosas. ¿Se da cuenta?
Pero esencialmente hay algo aquí, mire. ¿Por qué estamos comentando estas cosas? Porque es importante entender que la fe es un asunto que tiene que ver con un poder que no es de este mundo. La fe de Cristo no es de este mundo, no es la fe de este mundo. Por eso la Biblia dice la fe de Cristo. Los que tienen la fe de Cristo, léalo en su Biblia. Usted va a ver que no dice en tu fe, dice la fe de Cristo. Cuando habla de crecer, cuando habla de manifestar lo que es perfecto, la fe de Cristo, la verdadera fe. Entonces, esto es importante recordar, es importante. Voy a leerles un texto y usted va a ver a lo que me refiero. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice. Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en él, escuchen, esto no es ser hallado en mí. ¿Se da cuenta? No es ser hallado en mí. Aquí no hay manera de salirse. Acá está todo el ser, toda la persona. Ser hallado en él. No es que sea hallado algo de él en mí. Es ser, yo estoy todo dentro de él. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esto es decir, hacer lo que pensamos, lo que sabemos que es agradable, pero no podemos conseguir, sino la que es por la fe de Cristo. Escuche, ve, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es un texto tremendo, tremendo, tremendo. Entonces las personas dicen, hermano, yo creo que una persona está con Dios cuando le va bien. Entonces ahí hay un problema, pues. Le voy a decir cuál es el problema. El problema es que primero hay que definir qué es estar bien. ¿No es cierto? Para la gente estar bien es no tener ningún problema, tener mucho dinero, tener amor, ¿no? Pero amor no de Dios porque no lo conocen, sino amor del hombre, admiración, lo que quiera que sea, ¿no? Y bueno, y tener, dicen, salud, no enfermar. Entonces cuando tienen todas estas cosas, entonces estas personas dicen, ahí Dios está con uno. Ahora, le voy a decir una cosa, hay un problema ahí, porque si usted se fija en la palabra, es verdad que todas estas cosas son de Dios, pero no forman parte del plan del hombre, ni pueden ser parte. Y ahora voy a explicar. Primero que nada, les digo, la salud viene cuando una persona necesita mantener la sanidad, ¿no es cierto? Es decir, una persona por sus propias fuerzas no puede intervenir en su sanidad. Puede ir a un médico y este tercero le puede curar el cuerpo, eso es verdad, pero una persona, ¿cómo puede mantenerse sano ante la muerte? ¿Cómo puede? Porque la sanidad o la salud está relacionada a la vida. ¿No es así? ¿Cuál es el miedo de una persona que enferma? Morir, pues. ¿No es cierto? Entonces la sanidad está relacionada a la muerte directamente. Por eso las personas dicen, yo tengo miedo a enfermar. ¿Por qué? Están diciendo, yo tengo miedo a morir. Eso es lo que están diciendo en el fondo. No están diciendo otra cosa. Yo tengo miedo a morir. Entonces aquí hay algo más, algo grande, que también hay que considerar y entender. Miren, cuando lo miramos a través de Cristo, entendemos lo siguiente. Entendemos que Cristo nos ha dado vida eterna. Por eso nuestro tema no es la sanidad. ¿Por qué? Porque al darnos Cristo vida eterna, es imposible que nosotros muramos. Porque morir es estar separado de Dios para la Biblia. Y nosotros estamos unidos a Dios por medio de Cristo. Entonces no hay posibilidad de morir. Pero alguien que mira físicamente dirá, pero ¿qué cosa? Los que creen en Cristo entonces no mueren. Obviamente
el ir el que dejemos este cuerpo, que es lo único que conocen ellos porque físicamente pueden haber visto este fenómeno, consideran que es morir. Para nosotros este morir no es morir, porque el verdadero morir es estar separado de Dios. Nosotros continuamos, es decir, partimos a la presencia de Dios, luego recibimos nuestro cuerpo glorificado, luego venimos 1000 años a la tierra y luego pasamos a eternidad, a una vida completamente diferente, en un mundo distinto, hecho por Dios, hecho de Cristo, cuyo arquitecto y fundador es el mismo Señor. Entonces, ese proceso para nosotros está claro en la Biblia y no se va a saltar nadie esto, nadie que tenga el Espíritu, todos lo vamos a pasar. Pero para el hombre esto no es así. El hombre que está separado de Dios parte a esperar su juicio. ¿Y sabe dónde? No lo espera en una carceleta, lo espera en la cárcel más terrible del universo, el infierno. Y lo espera ahí, aguarda su juicio. Y luego llega el tiempo de su juicio, la Biblia dice, el gran juicio del trono blanco, y se levanta en su cuerpo, nuevamente, a la edad que haya tenido, imagínense. Se levanta en su cuerpo a escuchar el juicio de Dios. Y le es presentado los cargos, y él entiende su maldad. Y entonces para ellos viene la sentencia. La sentencia es la separación eterna que ya se originó, pero que tiene cumplimiento en el lago de fuego, como dice la palabra. El lago de fuego no es, escuche bien, no es otra cosa, le voy a decir esto, que la misma presencia de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? ¿El lago de fuego es la misma presencia de Dios? Sí, ellos están excluidos de participar de la gloria, pero la presencia misma de Dios, dice la palabra, es fuego consumidor. Y se da cuenta lo que ocurre. Ese fuego, en lugar de probarlos a ellos para sacar lo que no es, los consume, porque todo en ellos es no es. Todo en ellos es no es. Así que ellos están exentos de la presencia de Dios y no pueden ser incluidos. ¿Sabe por qué no pueden ser incluidos? Porque el único medio dispuesto por Dios para la manifestación de su naturaleza es su espíritu. Y cuando ellos no aprobaron tener ni pedir el Espíritu mismo de Dios para su vida, no aprobaron recibir a Cristo como su Señor y Salvador, entonces ellos están exentos de la presencia de Dios y cumplen una condena eterna, porque al pasar a eternidad ya no tienen la chance del tiempo. Al haber desaparecido la variable del tiempo, el factor del tiempo, entonces ellos se encuentran con una realidad eterna. No crean ustedes que esto ha venido de forma gratuita. La palabra de Dios dice que el mismo Dios, porque otra cosa le pasa también cuando es predicado y ellos escuchan que existe Cristo y escuchan la Biblia, sino el mismo Dios les ha predicado a ellos 2 o 3 veces en su vida. ¿Se da cuenta? Y ellos lo han rechazado. Y el hombre tiene hasta el último instante para arrepentirse. Y no lo hace. ¿Se da cuenta? No lo hace. Ese es el corazón que es. Ese es el corazón que es ese corazón que es ¿cómo se llama? Que está separado de Dios. Ese es el corazón que no tiene forma de haberse establecido en el amor de Dios, en el poder de Dios.